día de hoy vamos a hablar de gestión de proyectos de seguridad de la información. Bueno, ¿cuáles son los retos más comunes que hay en la implementación de estos proyectos? Bueno, uno es, creo que es de conocimiento de muchos, que pues el tema de seguridad de la información no es, pues es complicado para las organizaciones destinar un presupuesto para estos temas, ¿no? Entonces, normalmente son proyectos que están bajo la lupa, ¿no? Que se revisa muy bien cuál es el resultado de ellos. Entonces, si no hay una entrega de resultados rápidos, pues muy pronto la alta dirección pierde confianza en los mismos y pues hay riesgo de que se cancelen los proyectos, ¿no? Entonces, es crucial una entrega rápida de resultados para que la inversión en el licenciamiento, en los servicios, pues esté 100% justificada, ¿no? Ese es un reto muy importante y una de las cosas que las organizaciones buscan cuando implementan ese tipo de soluciones. Ahora, otra de las cosas que hay que cuidar o hay que revisar en estos proyectos es el equilibrio que hay entre los requerimientos de seguridad de la organización y las necesidades de negocio de la empresa, ¿no? O sea, no porque se vaya a implementar algo de seguridad, pues tenemos que afectar las operaciones o la manera en que trabaja o funciona el negocio a tal grado de que deje de operar o empiece a ser un riesgo para la operación del negocio, ¿ok? Pues bueno, ese es otro punto. Cosas que hay que considerar que también son importantes. Es común que en este tipo de proyectos, cuando se inicia, no haya un alcance claramente definido, ¿no? O hay diferencias de expectativas entre las diferentes áreas dentro de la organización, ¿no? A lo mejor el área de seguridad piensa que va a llegar hasta cierto punto, mientras la alta dirección cree que van a ser otras las cosas que se van a lograr. Entonces, hay diferencias de expectativas y eso igual puede ocasionar pues que no haya al final no haya una aprobación o un resultado satisfactorio para todas las partes. Entonces, eso también sucede mucho. Otro tema importante es la comunicación. En proyectos de seguridad de la información y, por ejemplo, en el área que nosotros trabajamos, que es proyectos de gestión de identidades y accesos, normalmente participan muchas áreas dentro de la organización. O sea, participa el área de seguridad de la información, pero también participa el área que administra las aplicaciones, pero también participa auditoría, ¿ok? Y bueno, son muchas áreas las que participan y entonces, si no hay una buena comunicación, si desde el principio no se incluye a todas las áreas que de algún modo van a participar en los proyectos, pues cuando vienen los requerimientos, cuando tienen que aportar algo, tienen que poner de sus recursos, de su tiempo, pues no hay ese apoyo, ¿no? No hay ese conocimiento claro, esa claridad de lo que se espera de cada una de las áreas, y eso igual lleva a que los proyectos pues no se gestionen de la manera más adecuada y que puedan llegar a no ejecutarse de la mejor manera, ¿vale? Otra de las cosas que es un reto y que puede ocasionar problemas en este tipo de proyectos de seguridad de la información, pues es la falta de skills técnicos, ¿no? Yo conozco casos de muchos proyectos donde pues un cliente compra una solución, compra un servicio para implementarla y al partner que le va a implementar la solución, pues a los 2 meses de que adquirió la solución y que le están implementando, pues la persona técnica que iba a implementar, pues ya le renunció al partner, ya se movió de empresa y ahora el partner pues no tiene con quién trabajar para darle el servicio, ¿no? Entonces al final, ¿qué resulta? Pues que pues al final el partner no puede dar el servicio para el que le fueron contratar, para el que lo contrataron, ¿vale? No puede dar el servicio porque ya no tiene el skill técnico y pues normalmente esos proyectos terminan siendo un fracaso, ¿no? Y una mala inversión para las empresas porque no es tan fácil que después cambien a ese proveedor y traigan uno nuevo y digamos el tema de lo que ya se le pagó, cómo lo recuperan. O sea, es un tema muy complejo que en ocasiones, y yo conozco muchos casos de esos, sucede y es igual un riesgo grave en este tipo de proyectos, ¿no? Pues bueno, ya les compartí algunas de las cosas, algunos de los retos más importantes que hay en este tipo de gestión de proyectos, ¿no? En este tipo de proyectos. Ahora voy a pasar a comentar con ustedes dos experiencias, ¿no? La primera experiencia es una experiencia que
La verdad es que hubo un momento muy crítico en ella, ¿no? En ese proyecto hubo momentos donde ya el cliente manifestaba su inconformidad, ya el cliente empezaba a dudar de nuestra capacidad para darnos servicios, ya había dudas, ¿no? Ya igual el fabricante que de la solución que estábamos implementando, igual ya nos estaba dando cierta presión, ¿no? Y bueno, la verdad es que eso fue porque pues, hicimos algunas cosas de manera no adecuada, ¿no? Este proyecto fue ya hace algunos años, ¿no? De algún modo estábamos todavía aprendiendo, estábamos conociendo la mejor manera de implementar estos proyectos y bueno, la verdad es que le aprendimos, finalmente lo solucionamos, pero bueno, voy a describir un poco la problemática y la situación de este proyecto. Bueno, este proyecto, no voy a hablar en específico del tema, pero era un proyecto en el sector financiero, aquí en México, y era un proyecto de gestión de identidades de acceso. Se tenía que implementar tanto un componente para gestionar altas, bajas y cambios de cuentas, como también para gestionar la autenticación, ¿no? Las dos aplicaciones del mismo proveedor. Y bueno, la verdad es que el proyecto estaba pactado para liberarse en alrededor de 8 o 9 meses. Ese fue el tiempo que nosotros planteamos o consideramos para entregar todo ya concluido. Y bueno, la verdad es que se cumplió este tiempo, llegamos como al año 2 meses, al año 3 meses y la verdad es que no había manera de que avanzáramos, ¿no? Estábamos completamente detenidos. ¿Qué cosas o qué problemas teníamos? Bueno, uno es que había algunas cosas, algunos requerimientos que necesitábamos que el cliente nos entregara para poder implementarlos y no lo estábamos recibiendo de ellos, ¿vale? O sea, no teníamos los insumos que requeríamos para trabajar y para terminar la implementación. Igual había unas partes que ya habíamos entregado, pero que pues no había quien nos diera el visto bueno de que ya estaba bien, o no había quien entrara, probar, o dijera, oye, ya tienes el visto bueno de este componente o de este módulo. Igual no teníamos eso. Realmente cuando estábamos en el momento más crítico de este proyecto se vino la pandemia, ¿no? Se vino la pandemia de COVID y bueno, todo se complicó aún más, ¿vale? Porque pues, todos nos fuimos a casa y la comunicación o el mecanismo de comunicación cambió y las dinámicas de las sesiones cambiaron. Entonces, la verdad es que fue digamos, eso vino a complicar más las cosas, ¿no? Y también, al mismo tiempo, pues sufrimos baja de recursos, ¿no? Como se los comentaba, hubo uno de los riesgos más grandes en este tipo de proyectos es cuando pues a los partners pues se quedan sin los recursos que implementan las soluciones. Entonces, eso nos sucedió en este proyecto, ¿verdad? Tuvimos igual salida de algunos recursos que los componentes que estaban trabajando, los módulos que estaban trabajando, pues no estaban concluidos, ¿no? Pues bueno, la verdad es que era un problema complejo. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos para darle la vuelta a la tortilla y arreglar las cosas? Uno, primero nos dimos cuenta que pues nos hacía falta darle seguimiento y escalar las cosas que no estábamos arreglando con el cliente, ¿no? Digamos, la gestión de proyecto que veníamos haciendo pues no era la más correcta, no era la más adecuada, ¿vale? No teníamos minutas, no había acuerdos, no teníamos claro quién era responsable de qué, o sea, no se había establecido eso, no habíamos definido pues a quién íbamos a escalar las cosas. Entonces, la verdad es que ese era, de manera general, creo que ese era el diagnóstico que determinamos en ese momento. Y bueno, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Bueno, lo que hicimos fue cambiar al gestor del proyecto, al gestor que llevaba el proyecto. Trajimos a alguien con más experiencia, con una personalidad diferente. Y a la par también el cliente, digamos, el cliente también tenía su PM, pero la verdad es que ese PM estaba saturado, gestionaba muchos proyectos, nuestro proyecto era uno más de varios que traía y igual pues no nos daba la atención por estar saturado. Entonces el cliente también dijo, oye, bueno, traigo una persona que se encargue específico de este proyecto. Entonces, de algún modo, estos dos PM empezaron a trabajar diferente, se empezaron a manejar minutas, ¿no? Se hacían sesiones más seguidos, cada semana se entregaba un reporte, se creó una plantilla para estar presentando los avances, los pendientes de cada semana, ¿vale?
durante las sesiones semanales, bueno, se generaban minutas, se generaban acuerdos, se asignaba y se trabajó mucho en eso, en quién era el responsable de hacer qué, tanto de nuestro lado como del lado del cliente, ¿no? Y también se creó una matriz de escalamiento, o sea, ¿qué pasa si tal persona que es responsable de entregarme o de hacer esta revisión o darme este visto bueno no lo hace? Bueno, pues lo veo con tal persona, ¿no? Todo eso se fue creando. Una de las cosas ya, digamos, más operativas que empezamos a implementar y que no lo hacíamos, o lo hacíamos pero no tan, digamos, estandarizado, era el tema de las matrices de pruebas, ¿no? Empezamos digamos, a implementar este concepto de, oye, para que tú liberas, pues tienes que crear una matriz de pruebas, esta matriz de pruebas te la tiene que aprobar el cliente, ¿no? El cliente tiene que dar el visto bueno de que esas son las pruebas que tú tienes que hacer, y cuando se venga la liberación en desarrollo, pues el cliente es el que tiene que probar esas matrices, hacer esas pruebas y validar que se está cumpliendo con lo que con lo que él definió que tenía que ser el funcionamiento de la solución. Entonces empezamos a trabajar en esas matrices de pruebas, no fue fácil, el cliente, había resistencia para ellos hacer las pruebas, para hacerse ellos responsables de hacer las pruebas, entonces no fue sencillo. Igual al interior había una resistencia porque pues estábamos acostumbrados a liberar las cosas, ¿no? Hacer a lo mejor una guía rápida y así liberar, y que no había algo establecido para probar. Entonces esto de crear una matriz, eso pues es, de algún modo los consultores lo veían como una talacha innecesaria o más trabajo, ¿no? Y pues ya que no era pues no, o sea, les costaba trabajo hacerlo, ¿no? Y bueno, fue la verdad que trabajo, fue difícil llevarlo a cabo, pero bueno, la vez que lo empezamos a trabajar, empezó a funcionar. Trajimos una directora de proyectos, ¿no? Una directora de operaciones que empezó a dar seguimiento, que todo se fuera llevando con las reglas y los estándares que ella estaba estableciendo. Entonces también eso le ayudó a que todos estos controles que íbamos cambiando, estos mecanismos pues fueran operando, ¿no? Después, otra de las cosas que empezamos a hacer era, ya trabajábamos con manuales de liberación, o sea, sí lo hacíamos, pero los fuimos perfeccionando, ¿no? O sea, nuestro manual, trabajamos para que fuera lo más fácil posible, lo empezamos a trabajar con la idea de que, pues nadie, digamos, hasta una persona que no supiera la herramienta, que no fuera experto, lo pudiera ejecutar, ¿no? Y bueno, eso fue lo que empezamos a hacer, y las cosas, la verdad es que poco a poco empezaron a cambiar, poco a poco empezaron a moverse. La persona que se fue y que dejó una parte, su skill, digamos, los servicios de su skill dejaban medias, pues nos inmiscuimos, entramos otras personas a tomar ese conocimiento, empezamos a ver cómo había dejado, o sea, digamos, se involucró a más gente, y a través de empezó a salir las cosas, ¿no? Pues bueno, la verdad es que poco a poco se fueron cambiando las cosas, y te diría que al final, pues logramos abrir las cosas, logramos sacar las cosas, ¿no? De hecho, actualmente este cliente pues sigue siendo nuestro cliente, ¿no? A partir de ahí pues han venido otras cosas, se ha venido creciendo la plataforma, se han venido aumentando las capacidades de la misma. Entonces, al final de estar en riesgo de ser un proyecto fallido, pues lo convertimos en una experiencia de éxito, ¿no? Un caso de éxito para nosotros, para M3 Security. Y bueno, hasta la fecha pues sigue siendo una muy buena referencia para nosotros, ¿no? Bueno, esa es la primera experiencia que quería contarles. Ahora les voy a pasar a contar una segunda experiencia, ¿no? La verdad es que con esta, digamos que este proyecto fue como como un cambio muy grande, o generó un cambio muy grande en la manera de trabajar y de operar de M3 Security. A partir de esta experiencia se empezaron a implementar y gestionar muchas cosas que no veníamos haciendo, y eso ha hecho que, pues, la verdad es que a partir de ahí les diría que pues, no ha habido un proyecto en el que hayamos estado en la misma situación, ¿no? Que tengamos atrasos, que no avancemos, que no veamos la manera de sacar las cosas, ¿no? La verdad es que eso ha cambiado. Se me pasó comentarles, pero en los proyectos de identidades y accesos, ¿no? En la implementación de este tipo de soluciones,
es bastante común que fallen, o sea, es bastante común que se llegue a proyectos fracasados, ¿no? O sea, que pase el tiempo y que no se entreguen las cosas, que el cliente no obtenga lo que espera, ¿no? Que el cliente pague varios años de licenciamiento sin tener algo ya funcionando, o sea, eso es muy común, ¿no? Y la verdad es que nosotros estuvimos cerca digamos, de fracasar en ese proyecto, pero la verdad es que bueno, le dimos la vuelta a las cosas y ahora es un caso de éxito para nosotros. Y como decía, a partir de ahí, pues ningún proyecto de identidades de acceso, pues hemos estado en la misma situación, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a comentar la experiencia número 2, ¿no? Esta experiencia, bueno, la verdad es que como les comentaba, fue una experiencia totalmente diferente, era muy compleja, ¿no? Ahorita les voy a plantear la situación, pero la verdad es que era una situación crítica, era muy compleja, pero la verdad es que ya toda la dinámica que traemos, la manera de trabajar de los consultores, todo lo que ya están acostumbrados a hacer, nos hace que este proyecto que era muy complicado, pues se haya tornado se haya vuelto un caso de éxito para M3 Security, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál era la situación de esta segunda experiencia que les voy a platicar? Igual era un proyecto de gestión de identidades de acceso, les comento, pues es de los principales servicios que ofrecemos. ¿Cuál es la situación del cliente? Bueno, tenía, digamos, su plataforma, era una plataforma que estaba dirigida hacia los usuarios finales, o sea, hacia sus consumidores, ¿no? Tienen ellos, es una empresa que tiene servicios digitales y utiliza estas plataformas de IAM para autenticarse y para gestionar las cuentas de sus usuarios finales. Y la situación era que pues estaba fuera de soporte, por X o Y razón, no habían actualizado a tiempo su infraestructura, su plataforma, y en este momento cuando nos buscaron ya estaban fuera de soporte. Entonces el fabricante ya no les estaba ayudando, ya no les daba soporte y bueno, ese era muy complicado, ¿no? Incluso ya había habido un intento de actualizar la plataforma, o sea, bueno, nosotros los contrataron principalmente para darles soporte, ayudarlos a varias cosas, pero principalmente para actualizar la herramienta y dejarla en una versión que ya tuviera soporte por parte del fabricante, ¿no? Eso fue lo que nos habían solicitado. Ya el fabricante había tenido un intento de elevar la plataforma, o sea, digamos, de hacer el upgrade a la plataforma, y este intento pues había sido un fracaso, ¿no? No habían logrado hacer, de hecho habían dejado algunas cosas mal. Entonces, bueno, ¿cuáles eran, digamos, otras complejidades que tenía este proyecto? Era que la arquitectura era muy compleja, o sea, había muchos componentes involucrados, había esta plataforma de autenticación y de cuentas, pues había muchos componentes que interactuaban con ella, había muchos desarrollos que no estaban, que digamos que para los que no había soporte, ¿no? Ya se había ido la persona que había desarrollado el componente, o ya se había ido la empresa que les había desarrollado cosas, ya no estaba, ¿no? Ya no trabajaba con ellos, entonces no había soporte del fabricante, habían desarrollos que se conectaban a la plataforma y que no había quien nos dijera cómo funcionaban o cómo se configuraban. Y pues el último problema es que, pues teniendo su plataforma un SLA crítico, pues era muy complejo el proceso de actualización o de upgrade de todos los componentes, ¿no? Esa era la situación y la problemática a la que nos enfrentamos. Y bueno, ¿cómo lo hicimos? La verdad es que, como les comentaba, muchas de las cosas que a partir de la primera experiencia que les narré y que empezamos a crear, a hacer, pues fue lo que nos ayudó a darle vuelta a esta solución, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajamos en laboratorios, ¿no? O sea, nosotros, parte de las cosas que ya ahorita trabajamos y nos ayuda mucho es tener nuestros propios ambientes de prueba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos actualmente replicar un ambiente de un cliente, ¿no? En nuestra infraestructura, establecer exactamente en qué versión está, probar qué tan complejo o qué implica irnos a la versión a la que queremos probar, y todo esto hacerlo
sin involucrar los ambientes del cliente. Entonces eso nos ayuda para llegar con el cliente ya con muchas cosas ya trabajadas, ya solucionadas o problemas ya enfrentados, ¿no? Arreglados. Eso nos ayuda mucho. Otra de las cosas que nos ayuda aquí es el tema de los skills, y la verdad es que en la actualidad, como les comentaba en la experiencia pasada, pues hubo momentos en que se fueron las personas, se fueron los recursos. La verdad es que en la actualidad tenemos un equipo muy completo, ¿no? Hay backups, hay varias personas que están involucradas en los proyectos, entonces no dependemos o tenemos la seguridad de que si alguien se va de vacaciones, que si alguien renuncia, que si alguien se enferma, pues va a haber alguien que va a poder darle seguimiento a las tareas, ¿sí? La verdad es que no hay, digamos, no hay dependencia de una sola persona en cuanto a skills, ¿no? Entonces eso también nos ayudó mucho en este proyecto. Y bueno, todas las cosas de cómo ahora trabajamos, pues nos ayudan muy claras, ¿no? Por ejemplo, presentamos planes muy detallados, ¿no? Sobre todo especificando quién es el responsable de las cosas, ¿no? Cuando es del cliente, pues que es el responsable del cliente de entregar las cosas, y quién del cliente, ¿no? O sea, qué persona es la responsable de X o Y situación. Todo prácticamente lo tenemos muy bien documentado, ¿no? Estamos hablando de minutas, de matrices de prueba, de manuales de liberación, de manuales de rollback, o sea, todo está muy bien documentado, ¿no? Por ejemplo, cada caso de soporte se crea un manual para su resolución, se crea un documento donde se detalla cuál fue el problema y cómo se solucionó. Todo esto lo gestionamos en una herramienta de gestión de servicio, ¿no? Entonces, al final ya tenemos una base de datos muy, muy grande de casos de soporte. Entonces, cuando muchas veces nos presentan ciertas situaciones, ya sabemos cómo arreglarlas porque ya nos pasó, y sobre todo, pues muchas veces ya nos ha pasado, pero alguien pues no lo documentó, no dejó evidencia qué se hizo para arreglarlo, ¿no? Nosotros tenemos todo un repositorio donde está todos esos casos que arreglamos están documentados. Entonces hay una base de datos de conocimientos muy importante que nos ayuda a resolver las cosas más rápida, ¿vale? Bueno, la verdad es que al final, bueno, todo lo que les estoy platicando que ahora hacemos y que es digamos, la manera como nosotros ahora enfrentamos cualquier proyecto de seguridad de la información, donde llevó a que en la actualidad prácticamente ya el cliente está en su versión, una versión actual, ¿no? Una versión con soporte, ¿no? Hemos tenido llamadas, hemos tenido conferencias con ellos, y la verdad es que hasta pues nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué? La verdad es que pues, se te contrató, se te dio el servicio, pero la verdad es que dudábamos de que las cosas se pudieran arreglar, o sea, lo veían como algo muy complicado. Pero bueno, la verdad es que sus comentarios referentes a nuestro trabajo y a cómo le dimos la vuelta a las cosas, pues son muy buenos, ¿no? O sea, nos tienen en una muy buena estima, o sea, hablan muy bien de nosotros, y la verdad es que es para nosotros un caso de referencia muy, muy importante, ¿no? Era un proyecto muy complicado, muy difícil, donde otros ya habían metido mano y no habían resuelto las cosas. Y la verdad es que toda la experiencia que tenemos, toda la manera en la que ahora trabajamos las cosas, pues fue lo que nos apoyó y hizo que las cosas salieran de manera correcta, ¿no? Pues bueno, pues estas son las dos experiencias que quería compartir con ustedes, ¿no? Al final, la verdad es que en la actualidad, en la manera en que M3 Security implementa los proyectos de seguridad de la información, de ciberseguridad, es muy, muy robusta, muy completa, ¿no? Ya pasamos por situaciones complicadas, ya tuvimos problemas, ya tuvimos atraso, ya estuvimos en riesgo de perder los proyectos o los clientes, y la verdad es que lo bueno es que aprendimos de esas situaciones, cambiamos, ¿no? Mejoramos, y en la actualidad pues la situación es completamente diferente, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por acompañarme en el primer en vivo de M3 Security, ¿no? Yo creo que a partir de ahora pues voy a tratar más de tener en vivos como ¿no? Normalmente los voy a hacer ya en la tarde, como a las 6, de 6 a 7 voy a estarme conectando para hacer estos en vivos, y espero pues que me puedan acompañar, ¿vale? Muchas gracias, que estén todos muy bien.